Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha causado revuelo, suspiros y muchísimas conversaciones en redes sociales y en todos lados. Sí, como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a hablar de la chispa, de la química, de esa explosión de emociones que generó la icónica pareja de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Pero no solo vamos a hablar de su trabajo juntos, de su indudable talento en pantalla, sino que vamos a profundizar un poquito más, vamos a intentar descifrar ese magnetismo que hizo que millones de personas alrededor del mundo se enamoraran de su complicidad, de sus miradas, de cada pequeño gesto entre ellos. Vamos a explorar la magia que crearon juntos, esa que traspasó la pantalla y nos hizo soñar con historias de amor de esas que solo existen en las novelas, ¿o no? Esa es precisamente la pregunta que vamos a intentar responder hoy. Si eres fanático de esta pareja, si te has preguntado alguna vez cuál es el secreto de su conexión, o simplemente si disfrutas de un buen análisis de personajes y de dinámicas interpersonales, te invito a que te quedes conmigo hasta el final. Y por supuesto, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y dejarme un comentario al final con tu opinión. Comencemos. Bueno, ahora sí, vamos a lo que nos compete. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que al pronunciarlos juntos, prácticamente hacen que el corazón de muchos salte un latido. Y no es para menos, la verdad. Su trabajo en la serie Erkenzikos, conocida en español como Pájaro Soñador, fue un auténtico fenómeno global. La historia de amor de Sanem y Can, sus idas y venidas, sus malentendidos, sus reconciliaciones, todo eso sumado a la innegable química que desprendían los actores, fue una fórmula que conquistó a millones de personas. Pero, ¿qué es lo que realmente hacía tan especial esta pareja en la pantalla? Era algo más que guiones bien escritos y una dirección impecable. Era esa sensación de que entre ellos había algo más. Y es que la química en la pantalla es una de esas cosas que no se pueden fingir. O existe o no, y cuando existe se siente. Se respira. Se percibe. En el caso de Can y Demet, esa química era tan palpable que por momentos parecía que estábamos viendo algo más que una simple actuación. Sus miradas, cargadas de intensidad y de complicidad, eran capaces de transmitir más que 1000 palabras. Sus sonrisas, que se contagiaban mutuamente, iluminaban la pantalla. Y sus interacciones, incluso las más mínimas, estaban impregnadas de una energía que resultaba irresistible para el espectador. Y es que la química, ese fenómeno tan fascinante, se produce cuando dos personas, al interactuar, generan una conexión especial, una especie de corriente que se hace evidente a los ojos de los demás. En el caso de Can y Demet, esa química parecía ser una combinación perfecta de atracción, de respeto y de una conexión que trascendía lo profesional. Pero claro, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿esa química era real? ¿O era solo un producto de su excelente trabajo como actores? Esa es una pregunta que nos hemos hecho todos y que no tiene una respuesta fácil. Porque al final del día, solo ellos conocen la verdad. Pero como espectadores, como fans, tenemos derecho a especular, a imaginar y a dejarnos llevar por la magia que nos ofrecieron en la pantalla. Y es que independientemente de la realidad, la conexión que transmitían era tan convincente que logró hacernos creer en un amor de cuento de hadas, en una historia donde el destino parecía estar escrito en las estrellas. Ahora bien, profundicemos un poco más en el contexto de esta química, porque no surgió de la nada. Erkenzikos no fue simplemente una serie más en el panorama televisivo turco, se convirtió en un fenómeno cultural. La historia, aunque en apariencia sencilla, tocaba fibras muy sensibles en el público, la búsqueda del amor verdadero, la lucha por los sueños, la superación de las adversidades. Y todo esto, claro, con el telón de fondo de una Estambul vibrante y llena de vida, que también se convirtió en un personaje más de la serie. Los guionistas de Erkenzikos lograron construir una narrativa que enganchaba al espectador desde el primer capítulo. La trama se movía a un ritmo perfecto, combinando momentos de comedia con otros de drama, creando una montaña rusa de emociones que mantenía al público expectante. Pero más allá de la trama en sí, lo que realmente conectó con la audiencia fue la profundidad de los personajes. Sanem, con su inocencia y su torpeza, era una heroína con la que muchas mujeres podían identificarse. Su lucha por encontrar su lugar en el mundo, su deseo de escribir y de vivir una vida plena resonaban con el público femenino. Por otro lado, Can, el fotógrafo aventurero y misterioso.
Representaba el arquetipo del príncipe azul, el hombre que toda mujer anhela. Su carácter fuerte, su sentido del honor y su vulnerabilidad lo convertían en un personaje irresistible. Y por supuesto, la química entre ambos personajes, la tensión que se creaba en cada interacción, era el ingrediente secreto que hizo que la serie se convirtiera en un éxito global. Pero, ¿cómo lograron Khan y Demet crear esa química tan creíble? ¿Fue solo talento actoral o había algo más? Para entender esto, tenemos que analizar más a fondo la forma en que trabajaron juntos, la dinámica que crearon en el set de grabación. Los actores a menudo han hablado en entrevistas sobre la buena relación que tenían, sobre lo cómodos que se sentían trabajando juntos. Y esta complicidad se traspasaba a la pantalla, se hacía evidente en cada escena. Pero no nos quedemos solo con las sensaciones. Vamos a analizar un poco más a fondo algunos de los elementos que contribuyeron a esa explosiva química. Por un lado, tenemos la personalidad de Khan Yaman, un actor carismático con una presencia imponente y una energía arrolladora. Su forma de interpretar a Candibit, el fotógrafo aventurero y de espíritu libre, era tan natural que parecía que el personaje y el actor eran uno solo. Khan transmitía una autenticidad que resultaba muy atractiva para el público, que se veía reflejado en su vulnerabilidad, en sus inseguridades y en su profunda pasión por la vida. Khan Yaman, en particular, aportó una mezcla única de masculinidad y sensibilidad a su personaje. Su mirada intensa, su sonrisa pícara, su forma de moverse, todo en él destilaba una confianza que atraía al espectador. Pero a la vez Candibit también era un hombre vulnerable, que sufría por amor, que tenía dudas y que cometía errores. Y esta dualidad lo convertía en un personaje mucho más complejo e interesante, un personaje que el público podía entender y con el que podía empatizar. Es importante señalar que la propia personalidad de Khan Yaman, su carisma natural, también influyó en la química que se creó con Demet. Su sentido del humor, su espontaneidad, su capacidad para improvisar eran cualidades que se reflejaban en el personaje de Candibit y que hacían que las escenas con Sanem fueran mucho más divertidas y creíbles. Por otro lado, tenemos a Demet Özdemir, una actriz talentosa, con una belleza natural y una calidez que irradiaba en cada escena. Su interpretación de Sanem, la joven soñadora e impulsiva, era tan entrañable que conquistó el corazón de todos. Demet logró darle a su personaje una mezcla perfecta de inocencia y de determinación, de dulzura y de picardía, que la convirtió en un referente para muchas mujeres. Demet, con su energía contagiosa y su sonrisa luminosa, encarnó a la perfección el espíritu de Sanem. Su capacidad para transmitir emociones con sus ojos, su forma de reír y de llorar, su naturalidad a la hora de actuar, todo en ella hacía que su personaje resultara entrañable y cercano. Demet también aportó una frescura y una autenticidad a la serie que fue fundamental para su éxito. Su personaje era imperfecto, cometía errores, pero siempre se levantaba con una sonrisa y seguía adelante. Y esta actitud, esta forma de ver la vida, inspiró a muchas mujeres a ser más valientes y a luchar por sus sueños. La combinación de estas dos personalidades, tan diferentes y tan complementarias a la vez, fue uno de los ingredientes clave para el éxito de la serie. Khan aportaba la fuerza y la pasión, mientras que Demet aportaba la sensibilidad y la alegría. Juntos creaban un equilibrio perfecto que hacía que sus escenas fueran irresistibles para el espectador. Pero además de sus personalidades individuales, otro factor que contribuyó a su química fue la forma en que se relacionaban entre ellos. Se podía ver que existía un respeto mutuo, una admiración y una confianza que trascendía lo profesional. En las entrevistas, en las alfombras rojas, en los momentos de detrás de cámaras, se notaba que existía una conexión genuina, una complicidad que no podía ser fingida. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas, todo parecía indicar que entre ellos había algo especial, algo más allá de la simple amistad. Y es precisamente ese algo más lo que nos hace seguir soñando, lo que nos hace querer creer que la historia de amor de Sanem y Khan podría ser también la historia de amor de Khan y Demet. Ahora, detengámonos un momento en el análisis de esas miradas que tanto cautivaron al público. Esas miradas que se cruzaban entre Khan y Demet en pantalla eran, en sí mismas, un lenguaje. Podían transmitir ternura, deseo, complicidad, tristeza, todo un abanico de emociones sin necesidad de pronunciar una sola palabra. La intensidad de las miradas de Khan, la dulzura de las miradas de Demet, eran como imanes que atraían al espectador, que lo hacían partícipe de ese momento mágico que se creaba en cada escena. Y no se trataba solo de miradas directas, también estaban esas miradas de reojo, esos gestos sutiles que
Laban una atracción mutua. Esos pequeños detalles que hacían que la química entre ambos fuera aún más creíble y palpable. Pero no solo las miradas eran importantes, también lo era el contacto físico. Los roces accidentales, las manos que se entrelazaban, los abrazos apasionados, todo esto contribuía a crear una tensión sexual que resultaba irresistible para el público. Y es que el lenguaje corporal, al igual que las miradas, es una forma de comunicación muy poderosa. Los actores, con sus gestos, con su forma de moverse, eran capaces de transmitir emociones que iban más allá de las palabras. Pero la química entre Khan y Demet no se limitaba solo a las escenas románticas. También se podía ver en las escenas de comedia, en los momentos en los que los personajes discutían, en los momentos en los que se hacían reír el uno al otro. Esa complicidad, esa conexión que existía entre ellos, se manifestaba en todas las facetas de su relación en la serie. Y esto hacía que la pareja fuera mucho más creíble, y que el público se sintiera identificado con sus problemas y con sus alegrías. Pero vamos a ser realistas por un momento. La vida real no es como una telenovela. Las relaciones son complejas, están llenas de matices y de obstáculos. Y aunque la química en pantalla puede ser un buen indicador de una posible conexión en la vida real, no es garantía de nada. Los actores son profesionales que saben hacer su trabajo, que saben meterse en la piel de sus personajes y que saben crear esa magia que tanto nos gusta ver. Y aunque nos encantaría pensar que Khan y Demet están juntos y felices para siempre, como en un cuento de hadas, lo cierto es que la realidad puede ser diferente. Ambos han seguido sus propios caminos, han tenido sus propias relaciones y han continuado trabajando en otros proyectos. Y aunque su conexión en pantalla seguirá siendo un recuerdo imborrable para muchos, es importante recordar que eso fue precisamente eso, una conexión en la pantalla, una actuación que nos hizo soñar, que nos hizo suspirar, que nos hizo creer en el amor verdadero. Y no hay nada de malo en eso. Al contrario, debemos agradecerles por habernos regalado esa magia, por habernos hecho vivir una historia que nos tocó el corazón. Y es que al final del día, eso es lo que hace grande al cine y a la televisión, su capacidad para transportarnos a otros mundos, para hacernos sentir emociones que creíamos imposibles, para hacernos creer en lo increíble. Y Khan y Demet fueron unos maestros en eso. Nos hicieron creer en un amor tan fuerte, tan puro, tan especial, que nos cuesta creer que no sea real. Y aunque la realidad pueda ser diferente, ese recuerdo, esa emoción, permanecerá en nuestros corazones para siempre. La vida real, como bien sabemos, es mucho más compleja y caótica que una serie de televisión. Y aunque nos guste creer en los cuentos de hadas, las relaciones en la vida real requieren trabajo, compromiso y mucha paciencia. Y es posible que aunque Khan y Demet hayan tenido una conexión especial en el set de grabación, esa conexión no se haya traducido en una relación romántica en la vida real. Y eso no es algo negativo, es simplemente una realidad. Es importante recordar que los actores, aunque interpreten personajes que nos enamoran, también son personas con sus propias vidas, con sus propias preocupaciones y con sus propios sueños. Y aunque nos guste especular sobre sus relaciones, debemos respetar su privacidad y no idealizar su vida personal. Porque al final del día, lo que realmente importa es el legado que dejaron en la pantalla, la magia que crearon juntos, la historia que nos regalaron. Y esa historia, esa química, será recordada por siempre. Y es que la huella que dejaron Khan y Demet en el mundo de la televisión turca y en el corazón de sus fans es imborrable. No solo crearon una de las parejas más icónicas de la historia, sino que también lograron romper barreras culturales y lingüísticas, llegando a un público global que se enamoró de su historia y de su química. Su trabajo en Erkencikus abrió las puertas a otras producciones turcas y demostró que las historias de amor, cuando se cuentan con pasión y con autenticidad, pueden llegar a cualquier rincón del mundo. Y eso es algo que debemos reconocer y valorar. El impacto de su trabajo va más allá de la simple pantalla. Sus personajes se convirtieron en referentes, en modelos a seguir para muchos. Sanem, con su valentía y su espíritu libre, inspiró a muchas mujeres a luchar por sus sueños y a no tener miedo de ser ellas mismas. Khan, con su pasión y su sensibilidad, demostró que la vulnerabilidad también es una fortaleza. Y juntos nos enseñaron que el amor, cuando es verdadero, puede superar cualquier obstáculo. Y aunque la serie haya terminado, y aunque sus caminos hayan tomado direcciones diferentes, el legado de Khan y Demet sigue vivo en el corazón de sus fans, en cada conversación sobre su historia, en cada recuerdo de sus escenas más icónicas. Y es que el verdadero poder
De una historia, de una conexión, está en su capacidad para perdurar en el tiempo, para seguir emocionando, para seguir inspirando. Y la historia de Cani Demet, sin duda alguna, es una de esas historias que permanecerá en el recuerdo colectivo por mucho tiempo. Además, su éxito ha inspirado a otros productores y guionistas a crear historias similares, lo que ha contribuido a la creciente popularidad de las series turcas en todo el mundo. Y es que el fenómeno de Erkenci no solo se limitó a la pantalla. También tuvo un gran impacto en las redes sociales, donde los fans de la serie crearon comunidades virtuales para compartir su pasión por la historia y por sus personajes favoritos. Estas comunidades de fans se convirtieron en un espacio de encuentro y de intercambio, donde los seguidores de la serie podían hablar sobre sus escenas favoritas, compartir sus teorías sobre la trama y conectar con personas que compartían sus mismos gustos. Y es que el poder de las redes sociales, en este caso, fue fundamental para el éxito de la serie. Permitió que la historia llegara a un público mucho más amplio y que los fans se sintieran parte de una comunidad global. Y ahora, para terminar, quiero reflexionar un poco sobre el poder de la interpretación y sobre cómo los actores, a través de su talento y de su dedicación, pueden crear personajes que nos hacen creer en la magia, que nos hacen soñar con mundos imposibles y que nos hacen sentir emociones que creíamos perdidas. Cani Demet, con su trabajo en Erkenci, nos regalaron una experiencia única, una historia que nos tocó el alma y que nos hizo creer en el amor verdadero. Y aunque la realidad pueda ser diferente, el recuerdo de su conexión en pantalla permanecerá en nuestros corazones para siempre. Y es que el arte en todas sus formas tiene ese poder transformador. La capacidad de hacernos sentir, de hacernos reflexionar, de hacernos soñar. Y Cani Demet, a través de su interpretación, nos hicieron sentir, reflexionar y soñar. Nos hicieron creer en la magia de la televisión y en el poder del amor. Y por eso, les estaremos siempre agradecidos. Así que, como resumen de todo lo que hemos hablado hoy, podemos decir que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un fenómeno que trascendió la pantalla, que logró conquistar a millones de personas alrededor del mundo y que dejó una huella imborrable en la historia de la televisión turca. Su conexión, su complicidad, su talento, todo eso junto creó una magia que nos hizo soñar con un amor de cuento de hadas, una historia que, aunque ficción, nos tocó el corazón de una manera muy real. Su legado también reside en la forma en que rompieron estereotipos y prejuicios. Sanem, por ejemplo, no era la típica protagonista de telenovela. Era una mujer imperfecta con sus miedos y sus inseguridades, pero también era una mujer valiente y decidida que luchaba por sus sueños. Y Can, por su parte, tampoco era el típico galán de telenovela. Era un hombre con un pasado turbulento con sus propios demonios internos, pero también era un hombre sensible y apasionado que creía en el amor verdadero. Esta representación de personajes complejos y humanos fue una de las claves del éxito de la serie. El público se identificó con ellos, con sus errores y con sus aciertos, y esto hizo que la historia fuera mucho más creíble y cercana. La serie también abordó temas importantes como la importancia de la familia, la amistad y la lealtad. Estos valores, que son universales, resonaron con el público de diferentes culturas y contribuyeron a la popularidad de la serie en todo el mundo. Y es que la historia de Sanem y Can es una historia atemporal, una historia que habla sobre el poder del amor, la importancia de la conexión humana y la lucha por los sueños. Y estas son las razones por las que esta historia sigue siendo relevante y sigue tocando los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que hayamos podido profundizar un poquito más en la magia que crearon Can y Demet en la pantalla. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que su química era real? ¿Qué es lo que más les gustaba de su trabajo juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber su opinión. Y no olviden que si les ha gustado este vídeo pueden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que su apoyo es muy importante para mí, y que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Así que muchísimas gracias por acompañarme en este viaje, por ser parte de esta comunidad y por compartir conmigo su pasión por el cine y la televisión. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca dejen de soñar. No se queden con la duda, investiguen, analicen y sobre todo, sigan soñando con todas esas historias que nos hacen sentir y vibrar como la que nos rega. Laron Can y Demet.
Porque al final del día, la magia del cine y la televisión reside precisamente en eso, en la capacidad de transportarnos a otros mundos y hacernos creer en lo imposible. Hasta la próxima.